programa diferente pronto está por comenzar, con los temas más actuales de cultura y sociedad. Para hablar de todo un poco yo los quiero invitar a que sigan bien atentos porque pronto va a empezar Hablando con María. Bienvenidos a Hablando con María, Visibilidad.tv 2020. Hola, ¿qué tal? Desde el Vicariato Apostólico de Inírida, en el departamento del Guainía, les damos la bienvenida a su programa Hablando con María, un magazine de tipo informativo y cultural. Hoy, en Hablando con María, iremos a hablar de la Iglesia Católica de Venezuela, que denomina de dictadura al gobierno de Nicolás Maduro. Y eso en virtud a que en la Asamblea de Obispos Venezolanos se señaló que en el país no hay un conflicto ideológico entre derecha o izquierda, sino una lucha del gobierno convertido en dictadura y todo un pueblo clamando libertad. Es así como Monseñor Padrón insiste en la apertura de un canal humanitario para ingresar a este país petrolero medicinas, alimentos, víveres, artículos de toda la necesidad del colectivo social y que en este momento no se encuentran en este país. Maduro y Chávez, su predecesor, encabezaron el colapso del país que en alguna época fue eminentemente uno de los más acaudalados de América Latina. La economía de la nación sigue en caída a un ritmo alarmante. La violencia y el hambre se han vuelto problemas distintivos. La inflación está por los cielos y el éxodo de venezolanos ha alcanzado niveles sin precedentes. Y mientras tanto, en el país se está lidiando con una crisis humanitaria provocada por este colapso y Maduro aferrado al poder. En esta oportunidad contamos con la grata presencia, me complace tener la presencia del padre Juvenal Fermín Ortega, quien ha sido un prelado que ha hecho una labor de desempeño grande en este país de Venezuela. Él estaba trabajando en Calabozo, en el estado de Guárico. Y debido a todo este proceso político y de inconsistencia económica, de la no apertura a un desarrollo económico, ha venido cada día en crisis la iglesia. Tanto es que muchos prelados, muchos sacerdotes han tenido que salir dentro de ese flujo migracional como lo ha hecho la mayoría de la población. El padre Juvenal se encuentra en nuestro país, en Colombia, desde hace 3 años, realizando diversas tareas en diferentes sitios de las regiones, especialmente en la Amazonia y en la Orinoquia. Y hoy, felizmente, ya entra en un liderazgo ejemplar y real al ser nombrado párroco de una iglesia en el departamento de El Guainía. Bueno, sin más preámbulos, entonces, padre, sea bienvenido. Muchísimas gracias por su presencia en este espacio de Hablando con María. Y comencemos, padre. Maduro ha ganado una lealtad de los poderosos, otorgándoles el control y otorgándoles muchas prebendas. ¿Qué tan fuerte es ese poder del presidente Maduro en Venezuela? Bueno, Esperanza, primero buenos días, querida audiencia, Dios les guarde y les proteja en este nuevo día que Dios nos regala. Pues me recuerda una oportunidad, estuve en Brasil, en la diócesis de Santarém, con Monseñor Juvenale. Por allá también me tocó ir un tiempito a apoyar allí y también hice este trabajo de hablar un poco de mi situación, porque aunque estoy fuera de mi país, me siento comprometido, claro, desde fuera con Venezuela. Las circunstancias pues me han llevado a salir siempre de cara a sembrar el reino. Gracias a Dios la iglesia es universal y pues donde me ha tocado ir he llevado un mensaje esperanzador, y ciertamente cuando uno habla de las cosas gubernamentales de Venezuela, pues uno siente un dolor, y ojalá
esta fuera una ventana para concientizar y decirle pues al presidente Nicolás Maduro que se haga una revisión y que vea pues cuáles han sido sus fuertes y también sus debilidades en este gobierno, que no solamente la iglesia, sino todo el mundo tacha de dictatorial, porque es un gobierno que no da cabida, no da posibilidades a las opiniones. Los poderes, se dicen, están secuestrados: el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea, que ahorita pues está un poco independiente, pero hay unas elecciones que se pretenden celebrar ahora en diciembre, que se dice que no cuenta con las condiciones legales. Y pues ciertamente un gobierno que ahoga la autonomía de poderes pues es dictatorial. Dictatorial, sí, es una dictadura extrema. Hablando de la Asamblea, usted ahorita menciona la Asamblea. Él ha creado una nueva especie de grupo de trabajo para hacer una reforma constitucional. ¿Qué tan avanzado va este proyecto y qué beneficios podría otorgarle al común de la ciudadanía? La Asamblea, por el gobierno de Nicolás Maduro, fue declarada en desacato. Es decir, ha sido una asamblea que ha tenido que mantenerse al margen de muchas de sus funciones, porque el gobierno la ha ido ahogando. Y ahora una Asamblea Nacional Constituyente que puede cambiar la Carta Magna de la Constitución es un peligro. ¿Por qué? Porque puedes acomodarla a tus intereses políticos, y resulta que no podemos ver el interés político, sino el interés del común, de toda la población. No puede reinar el principio individual, sino el colectivo. En este caso, esa reforma constitucional es una reforma, digámoslo entre paréntesis, amañada, al beneficio de un dictador que no tiene ningún papel de ser un gobernante democrático para beneficio de la comunidad y del pueblo. Nosotros, Esperanza, en Venezuela, porque yo estuve en Venezuela y acompañando pues la lucha de los obispos venezolanos, pues esto nos ha servido de enseñanza. El gobierno sabe que la iglesia puede acompañar lo bueno que ellos tienen. Nunca ha sido, es decir, la iglesia ha hecho lo que tiene que hacer. Desde el Evangelio de nuestro Señor ha anunciado lo que es bueno, lo que es loable, lo que es justo. Es decir, no podemos decir que la iglesia ha asumido un papel partidista. Político sí, porque la política tiene que ver con el bien de los ciudadanos. Sí, claro. Y entonces la iglesia pues nos ha ayudado a esta situación, porque los obispos han aprendido a caminar con su pueblo. Nosotros los sacerdotes hemos aprendido a caminar con nuestro pueblo, a ver qué es lo que los fortalece, a buscar la manera de cómo alimentarnos. Ciertamente ahora con la pandemia, muchos venezolanos han tenido que regresar porque prefieren estar allá y pasar allá las dificultades que estando en un país diferente y no tener pues las garantías que de alguna manera da el estar en el país. Pero dependen de una caja de comida que da el gobierno mensual, y a veces uno llama y se da cuenta que esa caja de comida no ha llegado en 3 meses. Es decir, hay una debilidad en cuanto, primero, es inhumano. Depender de una caja de comida. No se ve allí el realce de la dignidad humana, en el sentido de que tú puedas ir a comprar lo que quieras, lo que te apetezca, y poder tener en cierta forma una satisfacción de su nevera llena con los alimentos necesarios para el beneficio de los niños. Los niños están entrando en una etapa de desnutrición absoluta, ya se ven niños desnutridos. La sociedad del común se ve en un estado de desgaste físico enorme, proporciones que no dan de acuerdo a la estatura ni a la talla, una masa muscular muy disminuida. En fin, físicamente ya se está notando esa pobreza y ese desmedro de la población. Frente a este panorama y frente a la insinuación de Monseñor Padrón, ¿qué dice Maduro a una apertura humanitaria? Creo que para nadie es un secreto, se mostró en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, cuando se quiso hacer aquella apertura por Cúcuta, por el puente internacional Simón Bolívar, para pasar la ayuda humanitaria.
No Sí, se claro. sabe qué pasó allí, pero todo se salió de control. Se llegó a quemar inclusive un camión Terrible, sí. enorme con medicamentos, con alimentos. Es decir, ¿quién quedó mal parado allí? El El gobierno. gobierno. Bueno, Y en ese momento, que fue el año pasado, ¿no? el año pasado, Fue una sí. situación muy crítica y se tenía una visión esperanzadora con el nuevo presidente Guaidó. ¿Qué pasó finalmente con este señor? Tiene el estímulo de naciones, se les bajó el clima político a nivel internacional, la ciudadanía dentro del Estado, dentro del país, sigue brindando el apoyo o realmente ya se enfrió esta situación. pues ahorita actualmente se dice que se están recibiendo ayudas, pero no necesaria, no es elemental, es una ayuda a medias, es decir, no hay algo que se diga que está cubriendo las necesidades de la población, no. Es algo que precisamente no se ha dado porque el gobierno no quiere hacer alianza con la oposición, no quiere hacer alianza con este presidente encargado, con Guaidó, y se ha cerrado. Es decir, ellos son los que tienen que tener la iniciativa total, ellos son los que tienen que sentirse que son los protagonistas, se les pregunta, se les entrevistan y dicen que todo está bien. Ha habido casos de periodistas internacionales que han tenido que ser amordazados, sacados del espacio porque en un momento entrevistando al presidente, le hacen preguntas que son comprometedoras y de una vez cierran la comunicación y son sacados. Es decir, que nosotros, los comunicadores, los periodistas, no tenemos cabida en Venezuela. Se han cerrado muchos medios de comunicación. La prensa es oficialista, las noticias son oficialistas, no se muestra, no se evidencia una realidad completa. He analizado algunos noticieros que se transmiten aquí en Colombia desde Venezuela y me doy cuenta que todas las noticias, toda la información de Venezuela es orientada a divulgar de qué hacer de los países aliados. Allí no se habla sino de China, de Rusia, de Bolivia, pero no se da una noticia clara de lo que realmente es la información de un mundo abierto, como es en cualquier país que no tenga este tipo de dictadura. ¿Qué tanto es el apoyo de ese señor Maduro de los países internacionales amigos? ¿Cuáles son esos países internacionales y cuál es la ayuda que realmente le han brindado? Bueno, uno no sabe si es en realidad ayuda o es interés, porque ciertamente Venezuela es un país naturalmente rico, tiene yacimientos Inmensamente rico. y vemos que los intereses de estos países pues no es tal ayuda. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que la situación sigue siendo la misma. Vemos que está metido Rusia, que está metida China. De alguna manera el gobierno ha recibido ayudas millonarias de China, pero uno se da cuenta que dónde está esa ayuda, en qué se refleja. Y no vemos que el sistema de salud está en el suelo, no hay medicinas, es decir, no ha mejorado en nada la situación. Entonces uno dice, ¿cuál es el interés de estos países en Venezuela? Sí, a raíz de la última visita de Maduro a Pekín, le dieron 5.000 millones de dólares. ¿Dónde está la inversión de esos 5.000 millones de dólares? ¿Dónde están las ventas por petróleo? ¿Se ha subido el valor, el precio del petróleo? Al contrario, se está hablando de una hiperinflación. Y esa hiperinflación está generando un desmedro económico en todos los renglones de desarrollo del país. ¿Qué piensa el común de la gente? Porque es que nosotros vemos que está como marcada la situación. De un lado los amigos que rodean el círculo de Maduro que le está rodeando, que son los que perciben todas las gananciales, que son los que manejan las minas de oro, que son los que perciben los ingresos por los negocios de la guerra. ¿Y dónde está el concepto de la gente popular? ¿Por qué no se manifiestan? ¿Qué es lo que pasa para que realmente se pronuncie el querer y la voluntad de todo un pueblo? Se dice que es miedo y en parte tienen razón. El pueblo en un momento se manifestó, salió masivamente, pero como le digo, la manipulación de las leyes en Venezuela, el gobierno llegó a desarrollar una especie de ley donde podía la Fuerza Armada disparar a quien sea. Prácticamente se criminalizó la protesta. Es como un delito de Estado en Venezuela protestar.
Sin embargo, pues ahí vemos que no se ha frenado del todo, pero ciertamente la gente teme por su vida. No están las garantías para uno protestar. El derecho a la protesta no está defendido en Venezuela. No cuenta la población con este derecho como tal. Entonces, pues son muchas dificultades las que han hecho pues que el gobierno se siga atornillando y que las garantías democráticas no se den como deben darse. Terrible esto, la protesta no se siente porque son inmediatamente hostigados por las élites del poder, por las élites del aparato militar. Un día, el año pasado, cuando estaban en la protesta por la no apertura del canal humanitario, se veía como las máquinas, los carros de guerra, las orugas, pasaban por encima del colectivo. Y pues claro, ante una situación de violencia manifiesta, la gente realmente pues tiene que frenar sus intereses de protesta y guardar silencio y agachar la espalda. Frente a este impacto tan terrible de violencia, de atadura, de silenciamiento a la comunidad, ¿qué impacto se genera en la iglesia? Sí, ahora pues a nivel eclesial, pues que soy sacerdote, aquí sí puedo pues dar mi aporte, porque cualquiera podría hablar mejor de hacer este análisis político. Aquí no tenemos silenciadores. Exacto, y situacionar y todo esto, pero ya desde la iglesia Esperanza te puedo decir que pues le doy gracias a los colombianos, a la iglesia colombiana, porque de alguna manera u otra cada parroquia, cada obispo se ha sensibilizado ante este fenómeno migratorio, y desde la pastoral social se ha tratado de llegar al migrante para darle una atención pastoral y también una atención material, porque debemos darle también esos recursos materiales que son importantes. Y yo pues desde los lugares donde he estado, trabajé en la diócesis de Magangué, en el sur de Bolívar, del departamento de Bolívar, estuve cerca de Bogotá también, hacia el diócesis de Facatativá, también en zonas populares, y ahora pues mi obispo me ha dado luz verde, me ha dado carta aval para trabajar acá en Inírida. Monseñor, como todos los obispos venezolanos, Monseñor Manuel Felipe Díaz Sánchez, arzobispo de Calabozo, se ha habido en la necesidad de también dejar a los sacerdotes libres. Es decir, Esperanza, se presentan situaciones como un padre que llega: Monseñor, ¿qué hago? Tengo a mi papá enfermo, mi mamá con una enfermedad terminal, no hay medicina. Y el obispo da el permiso para que ese sacerdote se vaya a una diócesis y pueda desde fuera ayudar. ¿Por qué? Porque los obispos también están atados de manos. Sí, claro. No, es un sueldo mínimo 400.000. Eso no alcanza para un kilo de café, vale $500,000 en Venezuela. Uy, qué bárbaro, padre. Entonces estamos pues ante una situación bastante descabellada. Sí. Ya regresamos. Los sacerdotes en Venezuela sufren junto al pueblo el hambre y la necesidad de lo más básico. Ellos cuentan contigo para sobrevivir y seguir dando vida a un país que se muere. Hola, soy Ángel Colmenares. Vivo en un barrio popular en Catialamar, una ciudad periférica de Caracas, la capital de Venezuela. Desde el 2014 la situación en nuestro país es muy difícil. Los alimentos y otros bienes se han vuelto tan caros que los venezolanos vivimos en la pobreza. La iglesia sufre con su pueblo. A pesar de la pésima situación en Venezuela, he decidido ser sacerdote para servir a mi país. Le pido a Dios que me dé fuerzas para dar un buen testimonio y permanecer con mi pueblo. Pueden faltarnos los bienes materiales, pero no podrán quitarnos nuestra dignidad. Creo que Dios nunca abandona a sus hijos. Puedo ver reflejado su amor y su obra en la vida diaria de nuestras comunidades. La fe es nuestra fuerza para perseverar en medio de la situación tan difícil. La fe es la luz que ilumina el camino. Nosotros, los cristianos, como todo el pueblo, estamos sufriendo escasez. Pero gracias a ustedes, podemos seguir sirviendo a nuestras comunidades y a mantener viva esa fe. Como el Padre Ángel,
Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere seguir sosteniendo a más de 1.280 sacerdotes en todo el país a través de estipendios de misa. Yo sufro por lo que está pasando en Venezuela en este momento y por eso deseo que se pongan de acuerdo, no sé, tampoco decir ponerse de acuerdo está bien, una solución justa y pacífica. ¿Qué es lo que me asusta? El derramamiento de sangre. Y ahí también pido grandeza para ayudar a los que pueden ayudar a resolver el problema, ¿no? El problema de la violencia a mí me aterra. Lo que usted acaba de decir, padre, me hace llegar a la reflexión en este sentido. Recién se posesionó Chávez en la dictadura y luego le siguió Maduro. Inicialmente ellos estaban haciendo grandes construcciones de viviendas, estaban haciendo construcciones de colegios, estaban haciendo construcciones de hospitales. Es más, yo fui aquí a San Fernando de Atabapo y encontré colegio nuevo, hospital nuevo, y bueno, esa era la panacea del momento. Hoy, después de ¿cuántos años de dictadura? ¿De 15 años de dictadura? 20 años de dictadura. La gente está en un estado agónico, ya las tiendas están desocupadas, los hospitales no tienen prestación de servicios, no se encuentran medicinas, tanto es que la gente que viene por el lado aquí del estado de Amazonas entra por Ayacucho, para Guainía, viene en demanda de servicios de salud, en demanda de servicios de educación. Todo aquel que llega tiene la idea de venir y quedarse en nuestro país. Y eso también genera una serie de dificultades al Estado colombiano porque son presupuestos que no tenían establecidos. De otra parte, o sea, la pobreza es inmensa y no hay cómo solucionar hasta ahora allá en este país. De otra parte, devolviéndonos un poquito, ¿cómo fue ese contacto con nuestro obispo, con nuestro Monseñor Joselito, y cómo fue esa apertura al trabajo de ustedes aquí en el departamento? Sí, debido precisamente a la situación en la nación de Venezuela, el vicariato de Inírida ha hecho convenio con el vicariato apostólico de Puerto Ayacucho, que es Venezuela, para atender dos parroquias que están del lado de Venezuela, pero dependen prácticamente económicamente de acá. Entonces estamos hablando... ¿Cuáles son esas parroquias? Estamos hablando de Maroa, San Gabriel de Maroa, ahí voy a trabajar, Dios mediante, y San Carlos, frente a San Felipe. Y esas parroquias, pues precisamente, aunado a la falta de personal, de sacerdotes, también la parte un poco para sostener la evangelización que se está haciendo ahí, el vicariato también desde lo poco que tiene ha querido apoyar. No es nuevo en el vicariato porque años atrás también se ayudó. El vicariato de acá. De acá, de Inírida. Nuestro vicariato de Inírida. Nuestro vicariato Inírida también apoyó en un tiempo comunidades de Brasil. Ahora el convenio de este lado con Venezuela, pues que lo amerita por la situación. Pues yo me he valido del gobierno, yo soy venezolano, yo entré a Venezuela con pasaporte, se me dio el visado, yo tengo cédula de extranjería y de alguna manera cuando se dio la posibilidad que yo como venezolano pudiera desde el vicariato, porque dependo desde el vicariato, atender esa zona venezolana, pues tanto para los dos obispos, Monseñor Joselito y Monseñor Manuel, fue algo bien, porque primero estaría como venezolano allá, el vicariato me facilitaría los medios para la evangelización y ayudaría mucho, porque pues la cultura y eso, aunque no difiere mucho, pero siempre es bueno pues que de alguna manera pueda ayudar. Yo estoy muy contento con mi destino pastoral y se dio pues esa posibilidad. Monseñor sí me dijo, vamos a buscar un lugar necesitado, ya que a mí me agarró la pandemia acá, yo quería ya volver a Venezuela. Monseñor dijo, no, vamos a ceñirnos a lo que pide la Iglesia Universal. La Aparecida habla de que las diócesis desde lo que tienen den a otros lugares necesitados. Yo también muy cautivado por el sínodo de obispos de la Amazonía y también por el documento final que sacó su santidad,
Querida Amazonía, pues a mí me gustó, y vimos que una de los institutos de misiones que han tenido ese protagonismo son los javerianos, los misioneros javerianos de Yarumal, y escribimos pues a los obispos que son de este instituto, y en Mitú se nos habló de que ya ellos estaban bien, e Inírida sí necesitaba, y se hizo pues todo el proceso canónico entre los dos obispos para que yo pudiera estar trabajando acá. Además me parece que ese sitio que escogieron para su misión sacerdotal es un sitio privilegiado porque está en la frontera con Brasil, y ese sitio no solamente es privilegiado por el paisaje, por el grupo poblacional, es componente étnico en su mayoría. Como todos saben, nuestra región aquí, Guainía, es de un alto porcentaje de población étnica, el 80%, y allí en este sector, especialmente de Maroa, San Gabriel, es componente étnico. Y lo que usted dice, que me parece muy especial, lo del sínodo de Querida Amazonía, porque en este momento nosotros estamos hablando sobre la preservación de la cultura y del sistema amazónico, que es el pulmón, es el corazón verde del mundo. Entonces, si nosotros no, como iglesia, no hacemos una labor de desempeño grande con estas comunidades, que además ya ellas están en un proceso de apoyo y de acompañamiento grande y de aceptación del evangelio y del trabajo que se hace no solamente desde el punto evangélico, sino social, pues es una oportunidad muy grande para usted en su nivel de desempeño. ¿Cuál es el objetivo básico de esa misión suya? ¿Cuál es su tarea específica al llegar allí? Un poquito también compartiendo el carisma que tienen los misioneros javerianos y la misma el mismo vicariato de acá de Inírida en sus lineamientos pastorales. Es el acompañamiento desde el anuncio. El anuncio, la misión, como usted lo dijo, es totalmente una realidad de misión. Sí. En la misión que hace la iglesia, fomentar lo bueno que hay en estas culturas, en este caso indígenas, promocionar desde el anuncio del evangelio esos valores que tienen que ver con la justicia, con el bien, que tienen que ver con la honestidad, la generosidad, la solidaridad. Pues desde ese aporte misionero, acompañar estas comunidades y promover de alguna manera la vida de estas personas, pues, sí, que tienen toda una riqueza ancestral. ancestral. Que nos están dando lecciones de vida, porque fíjese que ahorita quiero hablar sobre este tema. Ahora con el fenómeno COVID, con el problema de esta pandemia tan terrible que tiene azotado al planeta entero, a nuestra casa común, porque se llama nuestra casa común el planeta Tierra, ellos han dado muestra de que realmente su sabiduría, su sapiencia ancestral en el conocimiento de las plantas, en el conocimiento de esa farmacopea tan rica que tenemos en nuestra selva, pues tienen unos valores inconmensurables. ¿Qué se está haciendo o cuál es ese aporte de la iglesia? Especialmente allá en Venezuela, porque bueno, en el mundo entero se está dando uno cuenta de que están trabajando fuertemente con las comunidades en las ayudas sociales y todo eso, pero Venezuela, con esta atadura de manos tan terrible que tiene, que no tiene dinero ni nada, ¿cómo la iglesia desempeña esa labor misional, esa labor social? Bueno, hay una palabra que se ha puesto muy en boga y es la incidencia política. La incidencia política tiene que ver con acompañar esos procesos complejos, porque no son fáciles, de nuestro pueblo, e incentivarlo. Por ejemplo, ahorita con el tema del ambiente en esta Amazonía, ayudar a concientizar desde sembrar un árbol, desde poner la basura en su lugar, buscar maneras de cómo reciclar esa basura, que usted sabe que a veces es muy difícil en estas zonas lejanas. Y la iglesia tiene ese papel también. La iglesia tiene ese papel, primero, de que nos entendamos y nos sepamos comunicar y nos pongamos de acuerdo en las cosas buenas que sirven precisamente para la promoción humana, así como el ser humano se pone de acuerdo para cosas malas, tiene ese don y esa capacidad de ponerse de acuerdo para cosas buenas. Y siempre prima lo bueno, sale a flotar lo bueno. Bueno, padre,
Ahora sale una misión de salud muy importante para este sector. Usted va a estar acompañando esa misión, ellos van a estar por este lado de Maroa, van a estar por el lado de San Felipe. ¿Cómo va a ser esa tarea de acompañamiento? Bueno, ahí sí tiene todos los elementos de acompañamiento, lo da el plan de pastoral del Vicariato de Inírida. Yo estoy también empapándome por lo que he visto, su excelencia Monseñor Joselito ya me dio todo para que me empape y va por allí, va por precisamente por el conocimiento de ellos. A lo mejor me toque aprender algunos dialectos y estar allí. ¿Por qué? Porque también allí convergen otros credos, sí. No solamente la Iglesia Católica, pues nos tocará, ya ahorita a nivel nacional se aprobó, creo que una instancia donde tienen voz y voto todas las... Sí, hay una política nacional sobre las iglesias. Sobre las iglesias. Todas las iglesias tienen libertad de expresión. Hay una libre expresión, porque eso es el quehacer de una sociedad democrática, la libertad de expresión, la libertad de medios de comunicación, el respeto a los derechos individuales del ser humano, y en ese sentido el vicariato en cabeza de Monseñor Joselito es muy respetuoso. Él siempre guarda esos principios rectores y con él es un trabajo de sensibilización y de apoyo social eminentemente, y también esa labor evangelizadora, pero hace énfasis en eso. Bueno, me parece muy grato tenerlo ya dentro de nuestro vicariato como un miembro más de este colectivo religioso que es tan importante, que es tan vital para el desarrollo de nuestro departamento, porque no solamente desde el proyecto evangelizador sino social cumple una labor muy importante para beneficio económico de las poblaciones marginadas, de las poblaciones más vulnerables, y nuestras comunidades indígenas, independiente de que tienen tanta riqueza ancestral, que tienen tanta riqueza biodiversa, carecen también de muchas cosas, adolecen de muchas otras, y es importante ese apoyo y esa colaboración. De todas maneras, déjeme decirle, padre, que esa labor de conocimiento que usted va a adquirir aquí va a redundar en un beneficio más tarde para su colectivo allá en Venezuela, en el momento en que usted quiera regresar, y que de todas maneras este panorama desolador que hoy tenemos en Venezuela con el tiempo, yo pienso que pueda superarse y llegar a un clima de nuevamente desarrollo y confort social y económico. ¿Tiene algo más que agregar, padre? Sí, bueno, me tocará también participar, porque como estas dos parroquias que atiende el Vicariato de Inírida también pertenece al Vicariato de Puerto Ayacucho, me tocará también estar al tanto de los lineamientos pastorales que tenga Monseñor Johnny Reyes, que es el obispo salesiano que está allá, y bueno, estaré entre esos dos polos, digamos. Sí. Pues, por un lado los salesianos y por otro lado los misioneros de Yarumal, pero feliz porque es disfrutar de esa riqueza que tenemos en nuestras iglesias, y es pues hacer puente, que creo que es la finalidad más hermosa que tiene el ser humano, crear puentes, crear vínculos de unión. Así y no separar. Los puentes nos generan grandes proyectos y grandes ideas. Bueno, amigos televidentes, hasta aquí hablando con María en el espacio de hoy, una información muy importante de una actualidad política, económica y social de lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que es la iglesia, su trabajo tan importante y tan vital para el desarrollo de las comunidades, de los pueblos y de las naciones. No olviden que Hablando con María es un espacio no solamente para el departamento del Guainía y para Colombia, sino para el mundo entero. En el próximo programa traeremos un nuevo capítulo lleno de interés y de actualidad. Hasta pronto, pero antes no se me olvide y no se les olvide dar una manito y decir me gusta. Hasta pronto y una nueva vez nos vemos la próxima semana. Gracias, padre. Gracias.